Muy buenas tardes para todos los compañeros y nuestra apreciada docente Estefanía Rivero. Para mí es un placer enorme, un privilegio de poder estar aquí con ustedes en este tiempo en específico para llevar a cabo una explicación de un tema muy importante de lo que son los establecimientos públicos. Pero para antes de iniciar, quiero hacerles una invitación a que nos hagamos una serie de preguntas referente al tema de lo que son establecimientos públicos. Nos podemos preguntar: ¿qué son los establecimientos públicos? ¿Cómo están conformados los establecimientos públicos? ¿Cuáles son las características de estos? ¿Qué dice la norma? ¿Cómo se implementa en nuestro territorio nacional? Bien, primero, para dar el concepto de lo que se refiere a establecimientos públicos, tengamos en cuenta lo que dice la norma en toda su composición. Dice muy puntualmente en el artículo 70 de la ley 489 del año 1998, para darle respuesta a esa pregunta de las primeras que les planteé cuando les dije: preguntémonos, ¿qué son establecimientos públicos? Bien, señores, aquí nuestro artículo 70 de la ley 489 del año 1998 dice muy enfáticamente de que los establecimientos públicos, digamos que son organismos encargados principalmente de atender funciones administrativas y de prestar servicios públicos conforme a las reglas del derecho público, que reúnen las siguientes características. Bueno, señores, aquí ya nos podemos fijar de lo que dice este artículo importante de la ley 489 del año 1998, que en sí son los establecimientos públicos. Bien, pero aquí difiere de tres características a mencionar. Primero, que los establecimientos públicos tienen personería jurídica. 2, tiene autonomía administrativa y financiera, ¿vale? 3, estas poseen patrimonio independiente, constituidos con bienes o fondos públicos comunes, lo que es el producto de impuestos, rentas contractuales, ingresos propios, tasas o contribuciones de destinación especial, en los casos autorizados por la Constitución y en las disposiciones legales pertinentes. Bien, ojo, señores y compañeros presentes, que los establecimientos públicos son esas entidades encargadas principalmente de la prestación de servicios públicos esenciales del Estado. Bien, eso lo vamos a tener muy claro ahí, ¿vale? Ok. O del ejercicio de autoridad. Bien, o como les venía diciendo, estos establecimientos públicos tienen o poseen personería jurídica, tiene autonomía administrativa, tiene un patrimonio independiente como rentas, impuestos, tasas y contribuciones. De esto último que le acabé de decir, señores,
nos podemos esquematizar o enfocar muy directamente al artículo 71 de la ley 489 del año 1998. Bien, aquí vamos a ser muy breve en darles dos ejemplos para que ustedes vayan deduciendo, pero ¿cuáles son esos establecimientos públicos de que el compañero nos habla? Aquí ahora mismo les voy a dar dos ejemplos. Al final les daré entre uno u otro más ejemplos, ¿vale? Bien, ejemplos de establecimientos públicos, hombre, podemos encontrar como el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, que en sus siglas se identifica como IDEAM, ojo. Y también el Instituto de Fomento de la Educación Superior, IFES. Ojo, esto lo que les acabé de mencionar son establecimientos públicos específicos que son latentes aquí en nuestra nación colombiana. Bien, listo, ok. Para resaltar que, digamos que a pesar de que su presupuesto es indispensable, ojo señores, que estos establecimientos públicos, que a pesar, y lo dice muy bien la ley, que a pesar de que su presupuesto es independiente o autónomo o desligado, también están incluidos en el presupuesto de la nación. Ok, vale, que a pesar de que el presupuesto lo tengan de una forma independiente o autónomo, también les son incluidos en el presupuesto neto de la nación. Bien, para darle un engranaje más explicativo sobre los establecimientos públicos, digamos que los establecimientos públicos son servicios públicos personificados, ojo, que carecen de asiento territorial, como sucede con la Universidad Nacional, colocándole este ejemplo, pues se sabe que pues tiene varias sedes en distintas ciudades del país. De igual forma, encontramos también, señores, compañeros presentes, entidades adscritas y entidades descentralizadas. Pero ustedes se preguntarán, oye, lo que concierne los establecimientos públicos, ¿qué es eso de entidades adscritas o entidades descentralizadas? Hombre, señores, la diferencia entre la una y la otra. Vámonos con las entidades adscritas. Como su mismo nombre lo establece o lo indica, se encuentran adscritas a ministerios o departamentos administrativos. Vale. Y las entidades descentralizadas, estas se encargan de prestar algunos servicios públicos. Bien. Ojo, señores, los establecimientos públicos, como ellos cuentan con personería jurídica, esto traduce que son objeto de derecho y de obligaciones, ¿vale? Los establecimientos públicos, como tienen personería jurídica, eso equivale a que son objetos de derechos y de obligaciones. Bien, ojo que estos establecimientos públicos, compañeros y compañeras presentes, cuentan con una autonomía presupuestal financiera. Y ojo, aquí resalto en el artículo 71 de la ley 489 del año 1989. Vale, bien. Tiene un patrimonio propio. Ojo, estos establecimientos públicos tienen un patrimonio propio o independiente, pues digamos que en el cual se constituye con bienes o fondos públicos comunes. Bien, ok. Los establecimientos públicos no solamente hacen funciones administrativas, señores, sino que también pueden tener a su cargo prestación de servicios
públicos. Bien, vamos a tener aquí, digamos que un pequeño break de origen y antecedentes de lo que estamos, digamos que explicando de manera tácita y desmesurada lo que son establecimientos públicos. Bien, los establecimientos públicos surgieron en medio de la siguiente denominación, y eso fue en Francia, ¿vale? ¿Cuál era esa denominación? Hombre, que todas las personas jurídicas, ojo, y de origen estatal, de origen distintas a la nación o de la nación, los departamentos, los municipios, es decir, distintas a las entidades territoriales, ¿vale? La noción de interés general estableció que, ojo, la noción de interés general estableció algo como que, como esto, lo siguiente, compañeros, debían cumplir en ese entonces la propia función o la función propia del Estado como prestador de servicios públicos. Bien, aquí hubo una crisis, señores. Ojo, aquí hubo una crisis que la podemos denominar la crisis de la noción del servicio público, que tuvo consecuentemente o se produjo, digamos que en una refinación de la noción del establecimiento público. Se produce con una confusión, o se produce una confusión de la noción de establecimiento público, dado a la fusión de los servicios administrativos juntos con los servicios industriales y comerciales. Bien, puntualicemos en esa dicha crisis de la noción de establecimiento público. Ojo, como les dije, esta se produjo en Francia, y que, ojo, también tuvo un reflejo en el derecho colombiano, tuvo un impacto, tuvo, digamos que tuvo una influencia, ¿vale? En el derecho colombiano. Ojo, al resolver, digamos que el conflicto en Colombia, ya desde ese punto hacia adelante se empezó a hablar de establecimientos públicos y de empresas industriales y comerciales del Estado, señores, como les acabé de mencionar, ¿vale? Al resolver el conflicto en Colombia se empezó a hablar de establecimientos públicos y de empresas industriales y comerciales del Estado. Bien, en Colombia, señores, digamos que en Colombia se presenta la misma confusión, pero ojo, esta es aclarada, esta confusión es muy puntualmente aclarada por el decreto 1050 del año 1968, para serle más exacto en el asunto. Bien, para ir abordando un poco más de una forma general y sistemáticamente, los establecimientos públicos se rigen con normas generales para una reorganización y para el funcionamiento de la administración nacional. Ojo, y hacemos referencia en el decreto 3031 del año 1968. Bien, que es también un estatuto orgánico de las entidades descentralizadas de orden nacional. Bien, ojo, también estos dichos o estos mencionados establecimientos públicos, señores, tienen una regulación legal y normativa. Ojo, les aclaro, estos establecimientos públicos son regulados de una forma legal y de una forma normativa. Aquí, para tener en cuenta lo que les acabé de decir,
sobre la regulación legal y la regulación normativa, podemos contemplar en los artículos de la Constitución Nacional que lo contemplan en el artículo 115, en el artículo 150, artículo 189, el artículo 300, el 305 y el 315. Ojo, artículos objetivos de nuestra Carta Magna, de nuestra Constitución Política de Colombia, en lo que infieren el artículo 115, 150, 189, artículo 300, 305 y el artículo 315. Bien, ojo, y en el artículo transitorio 20, determinación de su estructura o determina la estructura, el nombramiento y remoción de sus directivos o gerentes de estos dichos establecimientos públicos o de estas ya mencionadas o mencionados establecimientos públicos. ¿Vale? Creación y escala de remuneración. Compañero, como les dije, que lo importante es desmenuzar lo que dice la norma, lo que dice la ley sobre todo lo que compete en temas muy puntuales en establecimientos públicos. Un ejemplo de ello, nos referimos a la ley 489 del año 1998. Los establecimientos públicos, dice muy puntualmente esa norma que la acabé de citar, se encuentran contempladas en el artículo 38, 49 y 68 hasta el 70, y también el artículo 82, 89 y el 102. En esas bases es en donde en esas bases se establece, ojo señores, el carácter descentralizado por servicio. Ojo, ahí es donde se establece el carácter descentralizado por servicios. Creación, definición, autonomía, dirección y administración. Ojo, en todo ese conglomerado de artículos que les acabé de mencionar, se sientan las bases, se sienta el sustrato donde se establece lo que viene siendo el carácter descentralizado por lo que vienen siendo por servicios, por creación, por definición, por autonomía, por dirección y por administración. Bien, integración, funciones de sus respectivos consejos directivos, ojo, designaciones, régimen disciplinario, privilegios y otro que se llama prorrogativas. Vale, también conjuntamente se concierne en los regímenes de actos y de contratos. Y por último, compañeros, en la ley 151 de 1959, que habla sobre empresas, establecimientos públicos descentralizados. Bien, como podemos también observar, para los que han desmenuzado las diapositivas, también estos establecimientos públicos cuentan con una estructura administrativa, cuentan con un engranaje administrativo. Bien, donde se encuentran organizadas de la siguiente manera a decir. Primero, órganos de dirección, tales como la junta o el consejo directivo. Segunda, lo que son los órganos funcionales o administrativos, que contemplan el director o subgerencias o subdirecciones de cada entidad, pendiente de cumplir aspectos netamente técnicos, financieros, comerciales, administrativos y operativos. Bien, también estos establecimientos públicos cuentan con un
órganos o cuentan con unos órganos de control de carácter interno, ojo señores, de carácter interno y de carácter externo, ojo, estos órganos de control que poseen los establecimientos públicos son de carácter interno y de carácter externo, tales como lo que es la Contraloría General de la República, y que viene siendo la que ejerce un control fiscal. Bien, nos preguntamos también, pero ¿cuáles son esas funciones de los directivos o de los directivos? Bien, las funciones plenamente de aquellos funcionarios o funciones de las directivas o directivos de los ya conocidos establecimientos públicos son la determinación o determinar las formas como es de creación y los distintos estatutos, ¿vale? Aquí en este caso, aquí hablando de funciones de directivos, digamos que el cargo es de libre nombramiento y remoción, ¿vale? El cargo aquí para tener, digamos que el mando de uno de estos establecimientos públicos es de libre nombramiento y remoción, ¿vale? También tienen un papel muy indispensable que viene siendo dar a conocer los actos o contratos, ¿vale? Dirigir, coordinar, vigilar y controlar la debida ejecución del cumplimiento de los programas. Bien, entonces, señores, otro de las características de los deberes de estos de las funciones de las directivas, podemos decirlo así, es también que también deben de presentar informes al presidente de la República. Ojo, ellos también tienen la obligación de pasarles informes al mismo presidente de la República. Si no es el presidente de la República, lo puede hacer ante el ministro o el director del departamento. Ojo, y también tiene la potestad de formular, bien, de acuerdo a la ley y a las políticas de Estado, planes de programas, señores. Ojo, todo lo que le compete las funciones de las directivas, ¿vale? Bien, también tiene una función muy específica donde dice que la función es de crear una política, ojo, de mejoramiento, tener conocimiento muy puntual de lo que se está haciendo, trabajando, de las evaluaciones que se realizan cada semestre o cada 6 meses. Bien, también tiene la potestad de hacer propuestas de modificación al gobierno y aprobar el proyecto del presupuesto anual con respecto a la entidad. Bien, señores, para culminar con esta explicación muy objetiva de lo que viene siendo los establecimientos públicos, vamos a ir, digamos que finalizando con lo que yo acordé en decirlo en esta, digamos que último minuto de finalización de mi intervención, ¿vale? Ejemplos también de establecimientos públicos podemos connotar o podemos, digamos que seleccionar o mencionar el Instituto Penitenciario y Carcelario INPEC. Ojo, el Instituto Penitenciario y Carcelario INPEC. Ojo, que esta coopera, señores, en la formulación de la política criminal, penitenciaria y carcelaria. Bien, y por último, señores, también tenemos
el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, o ustedes lo han escuchado o se han familiarizado con él, el Instituto el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, que para tener, digamos que, una idea de lo que este último hace, es que es el que produce el mapa oficial y cartografía, elabora el catastro nacional de la propiedad inmueble, realiza el inventario de los suelos. Bien, y pues para culminar, señores, ya nosotros sabemos muy puntualmente qué son los establecimientos públicos, quién lo conforma, cuáles son sus características, cuáles son sus funciones, qué establecen, cómo se diferencia. Es un conglomerado de situaciones muy objetivas que espero que con mi intervención cada uno de ustedes le llegue el mensaje tratado en este tema, tanto a todos los compañeros presentes como a nuestra apreciada docente y doctora Estefanía Rivero. Como les digo, o como les dije principalmente al inicio de esta intervención, para mí es un placer enorme, un privilegio de poder trabajar con ustedes. Cualquier pregunta, inquietud, inconformidad, estaré presente para poder darle respuesta de manera inmediata si algo se presenta. Saludos a todos ustedes, gracias por su tiempo, gracias a todos, nos vemos, bye bye.